Nos encontramos en el 10º Simposio sobre Patrimonio Cultural de nuestra bella ciudad de Mérida. Un aniversario que adorna el rostro de un pueblo de herencia única e invaluable. Una década compartiendo historias, anécdotas y descubrimientos del pasado. Un lugar de encuentro entre la historia y la cultura. De la mano de investigadores y especialistas, dedicados al estudio de las diversas facetas que conforman la identidad de nuestra ciudad. 10 años celebrando experiencias que agregan valor a nuestro presente, rescatando recuerdos que dan sabor a cada espacio, envolviéndonos en la riqueza del tiempo para dejar una huella en el corazón. Celebremos una vez más nuestra historia, regalo de aquellos que nos precedieron e hicieron posible el tesoro de lo que es ahora nuestro pueblo, nuestra comunidad. Bienvenidos al 10º Simposio sobre Patrimonio Cultural en Mérida. Una década cambiando la percepción del patrimonio. Estimada audiencia, muy buenas noches. A nombre del Centro Universitario Interamericano, la Asociación Civil Chimbalcasha C y del Ayuntamiento de Mérida, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia a esta transmisión de la 10ª edición del Simposio sobre Patrimonio Cultural en Mérida, que en esta ocasión lleva por título Una década cambiando la percepción del patrimonio. En esta ocasión, nuestro foro virtual se engalana en su 10º aniversario con la voz y opinión de reconocidos especialistas e investigadores de nuestra ciudad, vinculados al ámbito de la arqueología, la antropología social, la arquitectura, la historia, la lingüística, la bibliotecología, el cine y la espeleología, los cuales estarán presentando una serie de conferencias referentes a la investigación, protección y conservación del patrimonio cultural de nuestro municipio a lo largo de una década. Es por ello que les hacemos una cordial invitación para que del 1 al 17 de marzo, en punto de las 7 de la noche, nos acompañen en la transmisión de esta serie de conferencias que seguramente serán de gran interés, aquí, a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Mérida. A continuación recibiremos al Dr. Víctor Hugo Medina Suárez. Él es doctor en Historia por el Colegio de Michoacán, profesor e investigador de tiempo completo de la licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y autor de libros y artículos de impacto local, nacional e internacional. Es director del proyecto de divulgación El Museo Móvil. Junto con él estará la maestra Guadalupe Cámara Gutiérrez, quien es maestra en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma de Yucatán, profesor investigador titular C de la misma universidad. Cuenta con una experiencia en docencia de investigación por 42 años y es miembro del Cuerpo Académico en Consolidación Historia del Sureste de México. Asimismo estará con ellos el Dr. Lorgio Cobano, doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora, especialista en Historia Política y Social. Sus principales líneas de investigación son la historia social y políticas de la etnia maya entre los siglos XVII y XX y la hacienda pública en Yucatán entre los siglos XVI y XIX. Es profesor e investigador de tiempo completo de la licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Yucatán y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. En esta ocasión nos recibimos con la ponencia Memoria de la higiene en el Yucatán contemporáneo, pitch, ceniza, FAB y cloralex. Bienvenido. Hola, es un gusto para nosotros poder estar en esta presentación y compartir algo de lo que investigamos en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Este trabajo tiene como origen el hallazgo de 2 objetos que han llegado a nosotros por mera casualidad. Se trata de una antigua caja, muy antigua, vacía, de detergente FAB y una pequeña botella de cloralex, muy posiblemente usada como muestra del producto. Estos 2 objetos han sobrevivido más de 70 años cada uno. Han logrado librar el destino general de todos los de su tipo, el basurero. Ambas piezas se encontraron en un viejo ropero que perteneció a Miguel Ángel Medina Arceo, quien vivió en su casa marcada con el número 647 de la calle 60 Sur de nuestra ciudad de Mérida. Miguel Ángel las guardó, pues pensó que su reuso podría ser de utilidad, pero ahí se quedaron, en aquel estante de cedro de donde nunca las sacó,
pues murió sin saber que nos legaba dos objetos que hoy tienen una utilidad preponderante: ser material didáctico para reflexionar sobre nuestro pasado, sobre nuestra cultura, sobre nuestras prácticas. Son también evidencia de nuestros ayeres, son documentos en cuanto testimonios para construir historia y por lo tanto son valiosas piezas, lugares de memoria, como diría Pierre Nora, que activan el recuerdo, la remembranza, la anécdota, y todo eso nos conforma, nos da identidad. De hecho, la caja de Fab y la botella de cloro forman parte de una colección que ha integrado el Museo Móvil, proyecto de divulgación que tiene como objetivo el resguardo, estudio y difusión del patrimonio cultural doméstico de nosotros los yucatecos, dirigido sobre todo a los jóvenes que necesitan conocer este tipo de historias para comprenderse de forma individual y colectiva. Este proyecto se alberga en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Se arropa por los directivos y desde ahí salimos para todo el estado, llevando nuestro museo a las escuelas, ayuntamientos, organizaciones no gubernamentales y a todo quien nos invite. Hemos también aplicado una metodología en esta investigación, la historia oral. Esta se compone de un conjunto de técnicas que pretenden, a través de las entrevistas, recuperar los testimonios de problemáticas concretas. La historia oral persigue a la memoria, la busca insistentemente en los informantes, quienes tienen la oportunidad de narrar sus vivencias, sus recuerdos, sus anécdotas. Es un rico ejercicio que le da voz a muchas personas y los hace partícipes y protagonistas del pasado. La historia oral se acompaña del registro fotográfico y del video. En esta presentación mostraremos algunas imágenes tomadas de ese ejercicio. El lugar de nuestros encuentros en el pasado fue la comunidad de Tixhualatum. Las autoridades de este poblado nos autorizaron caminar por sus calles buscando evidencias para nuestras historias. Las familias de este poblado nos abrieron las puertas de sus casas y nos contaron lo que guarda su memoria. Nos mostraron sus hogares, nos contaron sus historias. El trabajo que presentaremos hubiera sido imposible sin el apoyo de las familias de este pueblo del sur. A los Ic, los Yamá, los Huesh, los Camal, los Avilés, los Aque de Peto, muchas gracias. Este trabajo va dedicado a todos ustedes. A continuación, mis compañeros investigadores de la misma facultad presentarán tres diversos temas. El primero, que va a presentar el doctor Lorgio Cobá, se titula El consumo en las comunidades mayas del sur. Inmediatamente vendrá el trabajo de la maestra Guadalupe Cámara Gutiérrez, titulado Etnografía sobre el lavado de ropa en el sur, y posteriormente terminaré con el tema El Fab y el Cloralex, productos de cambio cultural. Muchas gracias y espero lo disfruten. Les voy a hablar del consumo en las comunidades mayas en el sur del estado. Es común que nosotros pensemos que las comunidades mesoamericanas tienen otras formas de comprender y de organizar el mundo y de explicar su entorno. También sabemos que su relación con la naturaleza es distinta a la que al mundo occidental. Pues hoy en día, gracias a los estudios antropológicos, sabemos que sus ideas de riqueza son distintas. En el caso de los mayas yucatecos también sabemos que tanto la antropología como la historia nos muestra que sus ideas sobre la propiedad de la tierra y el usufructo de la riqueza natural también es distinta a la que se espera de una lógica de mercado o de consumo masivo como es el nuestro. Pero los conocimientos que tenemos hoy en día sobre ellos, sus hábitos fueron cambiando a lo largo del tiempo, que es de lo que yo les voy a hablar. Son distintos a los de hoy en día. En la época colonial es común en el discurso de la élite, tanto administrativa, burocrática como eclesiástica, el describir a un indígena como un infante con un estatus de menesteroso y de pobre, y que estaba poco preocupado por el mundo material. Es una persona apática, que no le gustaba tener bienes, que no le gustaban los bienes, y que tenía un nulo esfuerzo por
amasar riquezas. Estas ideas fueron transitando en el siglo XIX y hasta muy entrado el siglo XX, todavía a mediados del siglo XX, podemos escuchar discursos con estas mismas características. Este es una imagen, es un imaginario que se construyó a lo largo del tiempo. Ciertamente, como nosotros sabemos, la cultura maya, su economía está basada en el autoconsumo. En ese sentido, en la técnica de la roza, tumba y quema de la milpa, proporciona todos los alimentos básicos para la dieta de una familia maya. De allí encuentran productos básicos como el maíz y sus variedades, el chile, la calabaza, como sabemos, los tubérculos, y con ello es necesario lo suficiente para alimentarse. Junto con ello también encuentran en la casa los animales silvestres, el venado, el pavo de monte, los jabalíes, como complemento de esa dieta cárnica. Bueno, para mediados del siglo XX, también en las casas mayas, en las familias mayas, también es común, y lo sabemos también pues porque es probable que muchos de nuestros abuelitos lo hayan hecho, criaban puercos, criaban gallinas, criaban pavos, de ahí encontraban y otras especies, de ahí obtenían carnes y huevo también para completar la dieta. Todo era de autoconsumo, era poco lo que, desde esta visión es poco lo que se obtenía del mercado de consumo. Pero desde nuestra perspectiva y las investigaciones que hemos hecho en trabajos de archivo, pues sabemos que las comunidades desde la época colonial pues estaban sometidas estaban expuestos a productos de consumo distintos a estos. La imagen que tienen ahora en pantalla es una imagen de 1840, de la década de 1840. Es una imagen, es una litografía de esa época, y como podemos observar, pues el atuendo de las personas que están allí nos dicen mucho de esas necesidades básicas que tienen. Podemos observar que visten de manera muy simple la ropa, prácticamente todos los que podemos considerar indígenas, todos andan descalzos, incluso niños y adolescentes andan desnudos. El autor de esa litografía se encargó de retratarlo perfectamente. Pero si prestamos atención, al lado inferior derecho hay una persona sobre un caballo, completamente con el atuendo, con pantalón, botas, sombrero y ropa que no era propio de un indígena. Bueno, pero pensar que los indígenas nunca estuvieron expuestos al producto de consumo masivo, pues también no sería del todo atinado. Nuestras investigaciones nos han indicado que cuando menos en toda la geografía del estado de Yucatán existían 124 tiendas conocidas en aquella época como tiendas como pulperías. Las pulperías eran tiendas en la época colonial donde se ofrecían productos de todo tipo. Si lo queremos hacer similar y conocemos a una tienda de un pueblo, esas tiendas que ofrecen todo, que son en donde encuentra uno desde un clavo hasta un pantalón. Las tiendas de pulperías son algo similar. Se encargaban de llevar en todo el territorio del estado estos productos, y no se puede negar que los indígenas estuvieron expuestos a este tipo de productos. Y sin embargo, creo yo que siempre la idea que tenemos, porque es lo que nos muestra la evidencia, que lo único que consumían los indígenas pues era alcohol. El consumo del alcohol era lo más común. Así lo retratan los informes que conocemos. Las pulperías entonces ofrecían otro, y es probable que los indígenas, no todos, pero muy pocos, hayan consumido otro tipo de productos más allá de los que elaboraban en el ámbito doméstico o en la milpa. Consideramos también que el porfiriato también fue un momento muy importante en la cual entraron
los indígenas en contacto con los productos que no eran elaborados en el ámbito doméstico. Las tiendas de raya siempre las hemos visto como aquellos lugares símbolos de la explotación, pero quizás si miramos las tiendas de raya, sin negar esas ideas que hay sobre las tiendas de raya, también fueron un factor fundamental para poder entrar en contacto con productos distintos a aquellos. Esos productos las tiendas de raya puso a disposición de la población, de los peones de las haciendas henequeneras, una infinidad de productos. Existe evidencia arqueológica convincente que muestra que pudieron entrar en contacto con vinos, alcoholes y otros tipos de alimento que pues, no se elaboraban en el ámbito doméstico. También el porfiriato permite mirar el desarrollo de una práctica muy común y que va a atravesar hasta el siglo XX con la migración libanesa y los conocidos buhoneros. La venta en abonos, que son como los créditos chiquitos de hoy en día, fueron la primera forma. Y su importancia es fundamental porque muchos de los productos que ofrecían, los indígenas no podían pagarlo al contado. Los buhoneros fueron importantes porque pusieron a disposición de una población más amplia una cantidad de productos al cual no se podía acceder, pero gracias a ellos se pudo acceder, y también porque conocemos de que estas prácticas fueron permeando en el interior del Estado. La imagen que tienen ahí, de acuerdo con Luis Ramírez, bueno, la imagen sí la podemos identificar, es el edificio de Correos, pero está rodeado de carpas. Esas carpas, de acuerdo con las investigaciones de Luis Ramírez, son carpas en las que comerciaban los libaneses. De esa práctica del comercio de los libaneses, que fue fundamental, se fue extendiendo al interior del Estado. Por la historia oral, sabemos que muchas de estas personas, que esas prácticas de la buhonería quizás trascendieron a mitad del siglo XX, y sabemos que hay gente que seguía visitando los pueblos para ofrecer una infinidad de productos. Bueno, entonces, desde el porfiriato podemos mirar que la población indígena y la población maya en particular estuvo expuesto a este tipo de productos. Ya la revolución industrial va a ser fundamental para poder tener contacto con más variedades de productos. En la imagen tenemos una tienda de la época, es yucateca, es de Mérida, representa porque son características de esa época, pero la revolución industrial, la segunda revolución industrial que nos permitió tener a la mano el cine, la electricidad, los primeros aparatos electrodomésticos, la lavadora, la licuadora, son de esa época. Y también tenemos los medios de difusión, la prensa, la televisión, la radio, son importantes para un segundo proceso de difusión de productos de consumo masivo. Ciertamente que desde principios del siglo XX la prensa tenía anuncios sobre esos productos, pero hay que tener en cuenta que la población indígena era analfabeta, era difícil que pudiera conocer este tipo de productos. Pero la televisión y la radio sí se volvieron fundamentales, porque ya uno no tenía por qué saber leer y escribir, y más gente pudo acceder a la información sobre esos productos. Junto a ello también hay que tener en cuenta que las escuelas se convierten en un espacio privilegiado porque van a apostar a campañas de higiene y también el desarrollo corporal, la educación física en las escuelas. Esos cambios en prácticas y la higiene va a ser importante porque los van a poner en contacto con productos que antes nunca habían usado. El jabón para bañarse no era común, eran otros tipos de jabones. Van a entrar en contacto con productos de limpieza como las cremas dentales.
que tampoco eran comunes en los ámbitos domésticos. Bueno, pero creo que entonces las escuelas, la higiene y el desarrollo del deporte van a ser importantes. Y en la década de los 70, 60 y 70, el declive de las haciendas, la migración y los procesos de diversificación industrial van a ser fundamentales en el cambio de producto del consumo de masas, que es lo que les van a hablar, y lo que nos importa a nosotros en este caso, sobre la cual hemos trabajado, es sobre cómo transforma los hábitos de consumo de la población maya, cómo se insertan dentro de ella, cuáles son las transformaciones a las prácticas ancestrales. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues a mí me toca, creo que la parte más interesante, que es la parte de la etnografía sobre el lavado de la ropa en el sur de Yucatán, ¿sí? Para el lavado de la ropa, los elementos utilizados antes de la llegada y la distribución comercial del FAB o detergente son los siguientes. El agua, preferentemente de lluvia, porque el agua de lluvia es más blanda que otros tipos, lo que permite ahorrar en alrededor el 50% el uso de jabones o de detergentes. Rara es la vivienda con más de 100 años que no tuviese su propio aljibe, pila o pileta natural o construida para recoger y almacenar aguas pluviales, aunque también había distribución a través de carretas. ¿Por qué es ideal el agua de lluvia? Las personas entrevistadas expresaban su consistencia jabonosa. Esto se debe a los nutrientes que contiene, como son potasio, calcio, magnesio y sulfato, enriquecidos durante el paso del agua por la copa y tronco de los árboles, y como las prendas eran lavadas a mano, el agua de lluvia resultaba ideal para ellas. En caso de no contar, que son excepcionales, con un recipiente para almacenar el agua de lluvia o haber escasez de precipitaciones pluviales en épocas de sequía, se utilizaba el agua de pozo. Otro de los elementos utilizados es el árbol de pitch, cortado en lascas. El proceso consiste en quitar la primera capa rugosa, la segunda, que es de un color ligeramente café u oscuro, que se utiliza para lavar la ropa de color. La siguiente capa es más blanca para la ropa sin color o ropa blanca. Las lascas del árbol de pitch al contacto con el agua se convierten en una consistencia jabonosa. Si el agua de lluvia, de la que ya hemos mencionado sus características, le agregamos las propiedades de las lascas de pitch, obtendremos resultados jabonosos. En otras regiones del país, la pulpa de las vainas verdes se utiliza como sustituto del jabón para lavar ropa porque produce saponinas y espumas. Es interesante la utilización del árbol del pitch. Es una especie de árbol perteneciente a la orden de los fabales e integrante de la familia Fabaceae, nativo de América, de regiones tropicales y templadas cálidas. Constituye una de las especies conocidas como oreja de elefante en varios países americanos, como Guanacaste en México, Guanacaste en Honduras, Nicaragua, Costa Rica, y en otras partes de Sudamérica y en el caso de Yucatán, conocido como pitch, que también es una especie maderable y también se utiliza como ornato. El árbol de pitch tiene muchos usos como adhesivo, artesanal, combustible, leña, carbón, y los frutos contienen un jugo gomo resinoso que, mezclado con la ropa del mismo previamente macerada, sirve para fabricar aglomerados de carbón. También produce leña, utilizado para el lavado de ropa y además para la construcción. Y vamos a ver por qué este árbol es tan
productivo y tan utilizado en nuestra región yucateca y sobre todo para la preparación de nuestro un integrante más para el lavado de la ropa. Pues debido a su uso doméstico para la elaboración de utensilios de cocina, la madera presenta gran durabilidad y fácil de trabajar. Sus ramas ofrecen sombra y no es raro el hecho de que las bateas utilizadas en Yucatán eran fabricadas con pitch, que al entrar en contacto con el agua de lluvia y las lascas del propio árbol, pues tendemos una gran consistencia jabonosa. Otro de los elementos importantes para la elaboración, para lavado de ropa, es la lejía o lejilla, como expresan en las comunidades mayas, que es una preparación fundamental para el lavado de la ropa, sobre todo blanca. Es interesante la descripción que realizan las mujeres mayores sobre este elemento, pues se iniciaba desde la construcción de la pileta con piedras y ceniza, colocándolas en forma circular y uniéndolas con ceniza entre capa y capa hasta que alcanzara una altura considerable y adecuada para poder contener el agua. Al final se le pone una capa de sascap con cemento para sellarlo e impermeabilizarlo. Para preparar la lejía, se vierte el agua en la pila, se le agrega la ceniza que por su densidad, los residuos de carbón de la leña que se encuentra en la ceniza van a flotar. Después, los residuos son recolectados con la mano y puestos a un lado para dejar la preparación limpia y evitar a que al usar esta se manche la ropa con el carbón. La preparación debe dejarse reposar hasta que el agua quede clara y se emplea casi de inmediato. Esta preparación no debe durar más de 3 días almacenada porque se puede pudrir. Cuando se ha terminado su tiempo de utilización, la ceniza es recogida del fondo y acumulada a un costado de la pileta para posteriormente poder construir otra. Cabe especificar que la cantidad de ceniza para elaborar la preparación debe de ser moderada. Desde luego, la experiencia es la que señala la cantidad exacta. Pues si se utiliza con gran cantidad al lavar la ropa, las manos y los dedos se rajan. Desde luego, pues como señalaba, es muy importante la experiencia. Las bateas, les hablaba de las bateas, es el otro ingrediente importante, el otro elemento importante, de madera preferentemente fabricada con el pitch, aunque actualmente no encontramos ninguna de madera, sino las elaboradas con concreto. Las bateas antiguas eran sostenidas por un par de burros de madera, uno de los más alto que otro, para permitir un desnivel que sostuviera el agua a un lado del interior de la batea. Por lo general, las bateas se colocaban debajo o cerca de las ramas de un árbol de pitch, que ofrece mucha sombra y evitar así el calor excesivo. La cubeta y el fogón, que fueron utilizados para cuando la ropa blanca, sobre todo la que se llevaba a la milpa, estuviera muy manchada y sucia. Con mucho polvo se colocaba en una cubeta con la lejía y ponía a hervirse en el fogón. Cabe señalar que la ropa generalmente era de algodón y podía hacerse este procedimiento, pues un material sintético iba a deshacer o arrugar la tela. La ropa era sancochada, como dicen comúnmente las señoras, y después que servía, era sacada pieza por pieza con un palo utilizado exclusivamente para esto, colocada en la batea para enfriarse. Algunas personas nos expresaron que para blanquear la ropa se utilizaban hojas de papaya, que eran introducidas ya que estaba hirviendo el agua. Posteriormente se enjuagaba con agua corriente y fresca para quitarle el exceso de agua jabonosa, a la cual se le añadía
azul de añil, para enjuagar las prendas y para que la ropa quedara más blanca y evitar el amarillamiento. El azul, como se conoce comúnmente, se ponía en un pedazo de tela y se amarraba para hacer una especie de bolsita. Se remojaba en el agua para poder enjuagar la ropa, evitando ponerle en exceso, pues resultaría manchar la ropa. Su uso era exclusivo para la ropa blanca. Una de las marcas más antiguas es el azul ultramar El Timón, fabricado por la empresa familiar creadora de la marca Las Dos Caras en 1932, propiedad de don José María Medina Llora, conocido por sus amigos como don Tatán Medina, quien inició la fabricación del talco que lleva dicho nombre y posteriormente amplió su ramo industrial para la fabricación del azul de añil. Los cepillos. Si la ropa estaba muy sucia y no podía ser desmanchada con los procedimientos explicados, se utilizaba el tronco de la hoja del ki o enequem, que era cortado y se le quitaba la capa verde que se formaba con una especie de cepillo, y también nos explicaron que para poder tallar la ropa con restos de sabucam a manera de cepillo. El almidón, en algunos casos, se acostumbraba a almidonar las camisas, sobre todo cuellos y puños, pues nos explicaban que de esta manera se evitaba que la ropa cargara polvo y suciedad. Esto es, se permitía formar una especie de consistencia repelente para la ropa. El almidón se elaboraba con una planta cultivada en la milpa denominada cha. Es un tubérculo que al secarse se extrae del suelo, se coloca en el sol para que se seque y posteriormente se sacuden los restos de tierra. Se lava, se corta en trocitos y después se muele varias veces hasta obtener un polvo fino. Esto se coloca en un recipiente con agua, se escurre, repitiendo el procedimiento varias veces para obtener un polvo blanco que se extiende y pone a secar en una mesa. La consistencia debe ser como la de la maicena y que también puede utilizarse para preparar un atole cuando algún pequeño esté enfermo con diarrea. Toca ahora hablar de los productos, el FAB y el Cloralex, como productos de cambio cultural. Y no, junto al fregadero no siempre estuvo el FAB. Llegar hizo, como dicen muchos yucatecos. El detergente, comúnmente conocido en nuestra tierra como FAB, es en realidad un producto muy nuevo en nuestra cultura. Pero es verdad, es hoy tan común que casi todos hemos olvidado su origen. La popularidad de este producto comenzó en Yucatán durante los primeros años de la segunda mitad del siglo XX. Antes se recurría a los jabones elaborados con ácidos grasos, grasa animal, e hidróxido de potasio, cenizas y agua, como se puede ver en la imagen, los cuales despedían un olor poco agradable por su materia prima. El jabón ha acompañado al ser humano desde la antigüedad, encontrando evidencia de su uso en Mesopotamia, con los fenicios, con los asirios, con los egipcios y con los germanos. Serán los árabes quienes elaboraron los primeros jabones aromatizados usando cenizas, semillas de sésamo y limón, invento que transformó los hábitos de limpieza corporal y también el lavado de ropa. Los árabes conquistaron a Hispania. Por más de 700 años difundieron su invento en la península ibérica, desde donde nos llegaría a la Nueva España, a América, a través de la conquista. Como ya hemos visto con la maestra Lupita, los mayas usaron otros productos naturales para dejar limpia su vestimenta. Así, fueron los españoles los que trajeron el jabón europeo y lo popularizaron, lo hicieron industria, existiendo en Yucatán varias fábricas jaboneras durante la colonia y el siglo XIX. El jabón y los métodos mayas ancestrales se mezclaron, se amestizaron como se amestizaron muchas otras prácticas. Así, las antiguas lavanderas tanto usaban jabón para la ropa
el jabón azul, por ejemplo, como la lejía, el pitch y el enequem. Esta práctica mestizada perduró por más de 400 años hasta que aparecieron el detergente y el cloro. La empresa que importó el detergente a Yucatán fue la muy conocida Colgate-Palmolive. Su origen lo encontramos en 1806 como una pequeña empresa familiar que producía y vendía productos de limpieza. En 1908, esta empresa ya cotizaba en la Bolsa de Valores, abriendo sus mercados y convirtiéndose en una multinacional. En 1952, Colgate-Palmolive sacó al público su nuevo producto, detergente Fab, que podemos ver en la imagen y que podemos ver en esta caja, que es de la que ya hemos hablado, original, que hemos conservado y que forma parte de nuestras colecciones. Este polvo tenía la propiedad de peptizar, esto es, dispersar finamente en el agua u otro líquido un sólido, como por ejemplo la suciedad o las impurezas de un objeto o de la tela. Su origen se encuentra en Alemania, en 1916, cuando por la Primera Guerra Mundial escaseó la grasa animal para producir jabón. No obstante, fue en 1930 cuando el producto llegó a Estados Unidos y a partir de 1945 se desplazó de forma intensiva, a pesar que desde entonces se conocía su alto carácter contaminante. La marca Fab entró al mercado recurriendo a los principales y entonces muy modernos medios de comunicación: revistas, radio y televisión. Estos medios llegaban directamente a las casas, a las familias, a las amas de casa y fueron muy poderosos elementos para difundir estos nuevos productos industriales. Como ya hemos visto, el proceso de lavado previo a la llegada de Fab era muy tardado, complejo y cansado. Preparar la lejía, cortar el pitch, cortar el enequem, tallar con jabón, prender el fogón, sancochar la ropa, almidonar. Proceso que era una gran carga para las mujeres que se encargaban de la dura tarea. La mercadotecnia del Fab pretendía demostrar que ese producto acababa con ese cansado trajín, pues en solo 3 pasos la ropa quedaba limpia. Remoje, exprima y tienda. Así rezaba su propaganda. No solo eso, el Fab era capaz de producir mucha espuma, lo que no se lograba con facilidad con el jabón y con el pitch, y mucho menos se conseguía aromatizar la ropa, lo que prometía la propaganda del detergente. El Fab también aseguraba el cuidado de las manos, pues como ya hemos escuchado por la maestra Guadalupe Cámara, el uso de la lejía podía llegar a rajar o ampollar las manos de las mujeres. Por lo mismo, la propaganda es muy clara: no necesita usar añil azul y lejía, o sea, la ceniza. Lo que podemos ver en esta propaganda obtenida de las cajas, de una caja de Fab. Pero bueno, por fortuna contamos con un video de la televisión de la época que nos permite tener de una manera más clara cuál era la propaganda que circulaba y que llegaba a las casas. Escuchemos. Siga los 3 movimientos de Fab: remoje, exprima y tienda. Remoje, exprima y tienda. Ahora toda la ropa se lava con Fab, la fragante espuma fabulosa que lava cualquier cosa. No solo eso, el Fab era capaz de producir mucha espuma, lo que no se lograba con facilidad, y como ya hemos dicho, todos estos elementos que se encontraban en la caja y en la propaganda eran la principal forma de difundir este nuevo producto. Como hemos visto, la insistencia de los anuncios, como vimos en el video, es mostrar la facilidad de lavar usando ese producto. Y era cierto, el poder de peptizar hacía que el producto fuera muy exitoso. El impacto fue muy fuerte. El Fab pronto estuvo en muchas casas de los yucatecos, sobre todo en las ciudades, cambiando en poco tiempo prácticas ancestrales de lavado. Junto con el Fab llegó otro producto,
El cloro, descubierto como un elemento químico en 1774 por el sueco Carl Wilhelm Scheele. No obstante, su uso antiséptico y en el hogar sucedió hasta el siglo XIX, en 1835, en Boston, aunque su uso era limitado por ser muy tóxico, pues despedía vapores muy dañinos. Poco a poco la fórmula fue mejorándose y regulándose hasta hacerla más comercial y menos peligrosa, aunque nunca dejó de ser tóxico. El cloro no solo se usaba en el lavado de ropa, era también un excelente desinfectante y muy valioso para potabilizar el agua. En el contexto de 1949 se fundó la empresa mexicana Alem, con sede en Monterrey, poniendo en el mercado la muy conocida marca Cloralex que podemos ver en la imagen, mostrando 3 de sus envases, el primero de 1949, el segundo de 1952 y el tercero de 1967. La botella que nosotros conservamos es una muestra que se regalaba en cerca del año de 1952 y que servía para promover y difundir este producto que tenía poco tiempo en el mercado. El Cloralex llegó para ser mancuerna con el FAB. Estos dos productos pretendieron acabar con el modo de lavado ancestral. Al igual que el FAB, el cloro se difundió por los medios masivos de comunicación. Traemos unos ejemplos de los años 60 en donde podemos ver la dirección que tomaba el proyecto difusor de este producto. Veamos este video. Las cosas que se modernizan, a mí me simpatizan. Esta es la nueva botella de Cloralex. Ahora de plástico e irrompible. Desde luego que se maneja con más comodidad en el lavadero. Su asa permite darle muchos usos en casa a este bonito envase. ¿Cómo hacer un útil embudo con tan solo cortar a la altura de la cintura de la botella y también lograr un práctico vaso o florero con la parte restante? Señora, ¿y para blanquear su ropa blanca? Sin duda que para obtener buen resultado, yo uso Cloralex concentrado porque su poder blanqueador garantiza una impecable blancura a la ropa de algodón y lino. Para obtener buen resultado, use Cloralex concentrado. Lo tengo bien comprobado. Para obtener buen resultado, solamente Cloralex concentrado. porque con un poquito de Cloralex se blanquea muchote. Una de estas cucharadas por cada 3 litros de agua da una solución ideal para blanquear toda clase de ropa blanca, de algodón y lino. Las sábanas, toallas y camisas quedan lindas, lindas y blancas, blancas, pero muy blancas. Ah, Cloralex ahorra de verdad y su tapa inviolable garantiza su pureza. Para obtener buen resultado, use Cloralex concentrado. Más seguro, más marrao. Ahora Cloralex en botella de plástico. Irrompible para darle a usted más comodidad. Fíjese nomás qué fácil se despachan las cucharadas de Cloralex. Ah, y la solución ideal para blanquear la ropa es una cucharada de Cloralex en 3 litros de agua. Y Cloralex cuida su ropa de verdad, porque Cloralex blanquea sin restregar. Eso mero. Cloralex convierte la difícil tarea de blanquear la ropa en una simple enjuagadita. Ándele, Cloralex rinde rete harto porque es concentrado. Y qué padre resultado. La señora queda encantada de que yo use Cloralex en la lavada. Para obtener buen resultado, use Cloralex concentrado. Bien, en estos 3 comerciales podemos ver la dirección del mensaje. A la ama de casa joven y moderna, a la señora de la casa de mayor edad y de notoria presencia social,
y a la trabajadora doméstica con lenguaje y acento popular, haciendo referencia directa a la señora de la casa que queda satisfecha con el trabajo. Los medios de comunicación buscaban llegar a todas las posibilidades de amas de casa o a las ejecutoras de lavado o higiene. Ese bombardeo masivo hizo del producto, poco a poco, algo indispensable en los hogares. Tanto el FAB como el Cloralex son productos que generaron un cambio en las prácticas culturales. El doctor Lorgio nos ha demostrado cómo van evolucionando el consumo en las comunidades mayas con productos que provienen de la industrialización. La maestra Guadalupe Cámara nos ha mostrado la pervivencia, el resabio muy escaso de prácticas de higiene ancestrales. Yo les he presentado los productos y su utilidad y su impacto a través de los medios de comunicación masiva. Con esto queremos cerrar nuestra presentación. Y para hacerlo, vamos a presentar algunos puntos que consideramos relevantes. Estos aspectos, producto de nuestras reflexiones, son en realidad nuevas oportunidades para seguir investigando, pues cada aspecto es una nueva beta para seguir hurgando en la memoria del pueblo. Como primer punto, tenemos que decir que la presencia de productos manufacturados siempre ha estado presente, pero a mediados del siglo XX se incrementa el consumo y se convierte masivo. El impacto, o el segundo punto, el impacto de FAB y del Cloralex como productos industriales masivos queda evidenciado en el lenguaje y se mantiene inconscientemente en la memoria colectiva, al grado de que los yucatecos por mucho tiempo no reconocimos otra marca que el FAB y el cloro era Cloralex. El tercer punto, las mujeres se aliviaron y tuvieron más tiempo para invertir en otras actividades, pues estos productos agilizaron en mucho el proceso del lavado, dando más tiempo de ocio al lado femenino. El cuarto punto, la ropa tuvo mayor desgaste y menos vida, pues los detergentes y el cloro son químicos agresivos. Esto generó mayor consumo y mayor industria del vestido. Y como quinto punto, se acaba el consumo orgánico de productos de limpieza y comienza el uso de agentes contaminantes que dañan el suelo y el agua. Solo nos queda, para terminar, agradecer al Ayuntamiento de Mérida, a la Universidad Autónoma de Yucatán, a la dirección de la Facultad de Ciencias Antropológicas, nuestra casa, a nuestros alumnos que siempre nos acompañan al campo en búsqueda de evidencias y memorias, y de nuevo a todos los informantes que colaboraron confiándonos sus experiencias. Esperamos próximamente seguir compartiendo este tipo de saberes y que se encuentre en ellos una utilidad para autoconocernos en la colectividad y reforzar nuestras identidades, pues esto nos cohesiona, nos unifica, nos da sentido de pertenencia y muchísimo orgullo de ser yucatecos. Muchas gracias.